Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa tarde. Aleluya. Les invito a que abran sus sagradas escrituras en el Salmo 25, amén. Lo vamos a leer solo 10 versículos, porque trae 22, vamos a leer solo 10, amén. Y me gustaría que me siga con su vista. Lo vamos a leer del 1 al 10, o sea, usted con su vista y yo leyéndolo, porque lo voy a leer en la nueva traducción viviente, amén. Está un poquito más entendible y me gusta más como dice, amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Oh Señor, te entrego mi vida. Confío en ti, mi Dios. No permitas que me avergüencen, ni dejes que mis enemigos se gocen en mi derrota. Nadie que confía en ti será jamás avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Dios, tu compasión y tu amor inagotable. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Y el número 21 dice: que la integridad y la honestidad me protejan, porque en ti pongo mi esperanza. Aleluya. Es un hermoso salmo, como David oraba a Dios, como clamaba a Dios. Y en esta hora vamos a hablar con Dios, a platicar con Dios, que nos ayude a ser, como dice su palabra, que seamos íntegros delante de Él, rectos, humildes, sencillos. Amén. Bendito Dios y buen Padre celestial, Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, porque en ti confiamos, mi Dios, en ti estamos esperando. En ti estamos confiando, toda nuestra confianza, toda nuestra vida. Como dice tu palabra, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida. Dios amado, estamos delante de tu presencia. Venimos pidiendo de tu guía, venimos pidiendo de tu protección, venimos pidiendo de tu refugio. Pedimos, Señor, que tú nos envuelvas en tus manos poderosas, que tú nos protejas, que tú nos guardes, que tú nos guíes, Padre, tal y como dice tu palabra, mi Dios. Todo el día estamos pensando solamente en ti, Padre, que nuestra mente y nuestro corazón sean solamente para ti, mi Padre. Porque ¿de qué sirve ayunar todos los días, Padre, si no hay obediencia? Tú quieres obediencia, Padre del cielo y de la tierra. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Tú quieres corazones humildes que clamen a ti, Padre amado. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores, perdona nuestras rebeldías, Padre, como dice tu palabra. No te acuerdas de nuestras rebeldías, de nuestros pecados que hubo en nuestra juventud, Padre. Tú los has enterrado a lo más profundo de la mar, Cordero de Dios.
Aquí estamos delante de ti, mi Dios. Quizás no sabemos cómo clamar, quizás no sabemos cómo ser elocuentes, de decirte muchas palabras, pero solo te decimos lo poquito que podemos, Dios. Pedimos ayuda tuya, pedimos que tú seas nuestro guía, que tú nos dirijas, Padre, en todos nuestros caminos, que no nos dejes ni a diestra ni a siniestra, Padre, que usted sea con cada uno de nosotros, Padre, que ángeles de Jehová campen alrededor de nosotros y nos defiendan de todo mal, Padre. No permitas que el diablo nos avergüence, no permitas que aún nuestros conocidos nos avergüencen, Padre. Sé tú con nosotros, sé tú quien pelee por nosotros, mi Dios. Somos tus hijos, Padre. Somos tus hijos y solo clamamos a nuestro Padre verdadero, al Dios grande, al Dios poderoso, al Dios que nos hizo, que nos formó, que nuestro embrión vieron tus ojos, Padre. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos decirte que te amamos, no solo con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestra forma de vivir, con todo lo que somos. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración.
mundo no nos da, que jamás nos podrá dar. Gracias porque sabemos que nos escuchas en este tiempo de oración, porque inclinas tu oído a la oración de los padres, de las madres, de los hijos, de los niños, de todos, Padre. Gracias porque tú eres Jehová, el Dios relacional. Gracias, Señor, creador del universo. Cantar y danzar, que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Señor. Gracias, Señor, creador del universo. Cantar y danzar, que viene pronto, de felicidad, el corazón nos llena. Grande es el Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos la honra y la gloria al Señor porque Dios nos concede una vez más de estar delante de su presencia. Amén. Así como estamos de pie, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en Jonás capítulo 2. Amén. Le vamos a dar lectura del 1 al 2, con la tercera parte del tema. Jonás ora a Dios por haber sido librado de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Y lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor: en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar en este lugar con el propósito de escuchar tu palabra. En esta hora, Dios mío, yo me pongo en tus manos. Reconozco, Padre mío, mi insuficiencia delante de ti. Pero yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, usando mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sea solamente para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Gracias, soberano Jesús.
Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Puede tomar asiento? Hace unos días iniciamos este tema donde el Señor le dice a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona. En otras palabras, le estaba diciendo: ve y predica la palabra que yo te doy. Amén. Y Jonás, como todos sabemos, no quiso ir. Lo único que hace es comprar su boleto y huir de la presencia de Dios, sabiendo que nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Amén. Gloria al Señor. Y al huir, hermanos, dice que compró su boleto para irse a Tarsis, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior, ¿y qué estaba haciendo? Se quedó dormido. Amén. Ya estuvimos explicando estos puntos la semana pasada. Se quedó dormido, no le importó, no, ni siquiera se imaginaba que estaba perjudicando a las personas que iban al bordo de aquella nave o de aquel barco. Amén. Ya en el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quizá en ese momento Jonás quiso reaccionar o quiere reaccionar, que estaba afectando a las personas que iban a bordo de aquella nave. Amén. Porque le dice: quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. En el versículo 7 dice, Jonás capítulo 1 versículo 7, amén. Y dijeron a cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y dice que echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Cuando los marineros echaron suerte, aunque no conocían al Dios de Jonás, Dios les mostró quién había de qué, por causa de quién había venido este mal, para que Jonás supiera que no podía huir de él. Dios siempre va a buscar la forma de hacernos entender. Y así Jonás pudiera reconocer que era un profeta de Dios, del Dios Altísimo, y como profeta debería de obedecerle. Amén. Porque un profeta es una persona elegida por Dios.
para actuar como intermediario, comunicando revelaciones, mensajes y la voluntad de Dios a la humanidad. Hablan en nombre de Dios y enseñan la verdad de la palabra de Dios. Hablan del arrepentimiento. Pero Jonás no había obedecido. Se le había olvidado quizá que él era una persona elegida para obedecer y llevar el mensaje que Dios le estaba dando, que fuera a Nínive. Amén. Veamos el versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Versículo 9. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Lo que me llama la atención aquí es que Jonás responde a sus preguntas con dos afirmaciones bien ciertas o bien claras. Número 1, soy hebreo. Y era cierto. Normalmente los extranjeros usaban este término para describir a los israelitas. Por ejemplo, cuando los filisteos vencieron a Israel, los ancianos del pueblo dijeron: ¿por qué dejó Dios que los filisteos nos derrotaran? Entonces dijeron: tráiganos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Primera de Samuel, capítulo 4, del 4 al 6. Dice, solamente lo voy a leer: y envió al pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, dice que todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Ya se imaginaba, hermanos, cómo es que ellos gritaban. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de quién? De los hebreos. Amén. Solamente los extranjeros decían los hebreos. La segunda pregunta que respondió Jonás, quizá con esa voz firme, sin titubear para nada: temo a Jehová. Amén. ¿Cuántos podemos decir con todo nuestro corazón y con esa voz firmes
temo a Jehová. Gloria a Dios. Sí, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y ¿qué? Y la tierra. Amén. Ahora la pregunta es, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es una cualidad en la persona, escuche, que adora y sirve a Dios. Amén. Con mucho cuidado. Es decir, con reverencia, que conoce quién es Dios y vive ¿para qué? Para obedecerle. Entonces, ¿por qué Jonás no le obedeció? ¿Cuántos podemos decir, temo a Dios? Pausa para que lo pensemos un poquito. Algo que nosotros tenemos que pensar, cómo hablar, cómo decir las cosas. Amén. Esto significa que si verdaderamente Jonás hubiera temido a Dios, hubiera obedecido y no hubiese comprado su boleto para huir de la presencia de Dios, ya que Jehová no estaba limitado a un solo territorio determinado, sino a todo el universo completo. Amén. Nuestro Dios es grande, es poderoso, no está limitado, hermano. Dios es inmenso. Es el dueño absoluto de todo el universo. Ese es nuestro Dios. ¿No le da gusto, hermanos? Debería de darnos gusto. Deberíamos de soltar un grito de júbilo, saltar, brincar, hermano. Así como los hebreos cuando llevaron el arca del pacto, que temblaba la tierra, hermano. Este lugar debería de temblar, hermano, al saber, hermano, que nosotros venimos a adorar a aquel que vive y reina para siempre, aquel que es el Dios todopoderoso, creador de cielo y tierra. Amén. Tal como lo dice su palabra, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Con esta declaración, Jonás da la impresión de que no había entendido, no había comprendido a quién estaba sirviendo. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido, hemos comprendido a quienes servimos? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, sabemos a quién estamos sirviendo? Porque uno no puede creer en el Dios que hizo los cielos, el mar y la tierra, y al mismo tiempo huir de su presencia. Amén. Si nosotros realmente, hermano, estamos sirviéndole a Dios, sabemos que nunca, jamás podemos huir de la presencia de Dios. Entonces, hermano, es muy importante, hermano, si realmente nosotros tememos a Dios, sabemos a quién estamos sirviendo. Y una vez más, y si el Señor algún día nos manda a dar un mensaje o llevar la palabra de Dios a una persona o a alguien o a otro lugar, debemos de obedecer. Ahorremos nuestro dinero, hermano, para comprar nuestro boleto y huir de la presencia de Dios. Porque el dinero no nos lo regalan. Tenemos que trabajar. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros sepamos a quién realmente le estamos sirviendo. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado.
Ese mismo versículo en Dios, en la traducción Dios habla hoy, dice: Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo de la presencia del Señor. Y ellos, al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo. Amén. Sintieron mucho miedo, sintieron mucho pavor, y ya sabían por qué causa había esa gran tempestad. ¿Por qué se encontraban en problemas? Sintieron, dice, que mucho miedo. Aunque aquí no hay una evidencia de que Jonás se arrepintiera, en aquel momento por lo menos fue sincero en decir la verdad, que estaba huyendo de la presencia de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros: sinceridad, que seamos sinceros cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Por tanto, no debemos de intentar encubrir nuestros pecados, así como Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios al comerse de lo que era prohibido, intentaron esconderse de su presencia entre los árboles del huerto. Y usted lo puede ver ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8 en adelante. Solamente voy a leer el versículo 8 de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aunque la sinceridad no es una garantía de que las personas se sientan verdaderamente arrepentidos de que han obrado mal, pero es un punto de partida de que Dios puede usar para traer un arrepentimiento genuino. Es posible, según los comentaristas, Pedro ilustra esta realidad cuando recordó las palabras de Jesús, cuando le dijo que lo negaría 3 veces antes que cante el gallo. Y lo puede ver ahí en Mateo capítulo 26 del 31 al 75. Solamente voy a leer el 75, el versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo: me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente por su negación. Y en aquel momento, hermano, Pedro fue visto por mucha gente. No solo en su traición, sino en un verdadero arrepentimiento. Esa sinceridad, hermanos, se convirtió en un arrepentimiento más adelante. Amén. Veamos lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 11. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, dice que se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Él le respondió: tomadme y echadme al mar,
y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ahí él ya estaba reconociendo. Jonás sabía que había desobedecido y que la tormenta era por su culpa, por lo cual estuvo dispuesto en aquel momento a sacrificar su vida por los marineros antes que obedecer a Dios y pedirle perdón y así ir a predicar a Nínive. Pero ahí, como ya había entendido, estaba dispuesto a sacrificar su vida. Versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Aquí podemos ver algo muy importante. Aunque estos hombres no conocían al Dios de Jonás, dice que ellos intentaron buscar, se esforzaron buscar la forma de traer la nave a tierra. Ellos demostraron tener más compasión, demostraron tener más misericordia de Jonás que Jonás por los de Nínive. Jonás sabía que aquella gran ciudad era una ciudad que cometía tantos males y que quizá Dios, al llevar la palabra que Dios le había mostrado, Dios podría haber tenido misericordia. Pero aquí vemos que estos hombres, al escuchar la declaración de Jonás, ellos intentaron, se esforzaron para tratar de ayudarlo. Y esto debería de avergonzarnos a nosotros, los que conocemos de Dios. ¿Cómo poder mostrar más compasión? Muchas de las veces las personas de allá afuera que no conocen a Dios muestran más compasión por nosotros que nosotros por las personas. Y fácil, al escuchar quizá las noticias o al saber de alguien que ha hecho mal y que es detenido por cualquier situación, muchas de las veces nosotros decimos, eso se lo merece por portarse mal, en vez de que le pidamos a Dios que Dios tenga misericordia, que Dios tenga piedad de él, que le ayude en su situación. Pero la mayoría de la gente que no conoce a Dios puede tener más compasión de nosotros, los que conocemos, que los que conocemos de ellos. Luego dice más adelante, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Versículo 14. Entonces clamaron. En otras traducciones dice, invocaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
¿quiénes estaban clamando? ¿Quiénes estaban pidiéndole al Señor? Los marineros, los que no conocían a Dios. Luego dice, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Ellos estaban reconociendo el poder. Ellos estaban reconociendo que era un Dios todopoderoso. Es posible que los marineros a bordo de la nave hayan reconocido al Dios de Jonás como el autor de la tormenta. Es por lo que ellos oraron a Dios. Ellos le pidieron que tuviera compasión de él y que no sean culpados por causa de Jonás. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Ahí pudieron ver que realmente era por causa de él. Y luego en el 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Al ver que la tormenta se calmaba al arrojar a Jonás al mar, dice que decidieron ofrecer sacrificio y adoración por ser un Dios más poderoso que todos sus dioses que ellos habían conocido. Quizá ellos, o más bien no quizá, en aquel momento ellos pudieron ver la grandeza de Dios. Ellos pudieron contemplar quién realmente era Dios, creador del cielo, de la tierra y de todo el universo. Entonces, al contemplar que se había aquietado aquella tormenta, ellos decidieron ofrecerle sacrificio. Ellos decidieron adorar al Dios de Jonás. Amén. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí no especifica qué especie de pez era, ya que la palabra hebrea para aludir a ballena no es lo que se emplea aquí. Sin embargo, en Mateo capítulo 12, versículo 40, en la Biblia de las Américas y otras traducciones, se le conoce como un monstruo marino. Otras traducciones se conoce como una ballena. Bueno, pero lo importante aquí es que Dios en su soberanía preparó o designó un gran pez para salvar a Jonás, no para que se lo comiera. Que quede claro todo este asunto y darle la segunda oportunidad de ser su siervo y llevar el mensaje a Nínive que Dios le había ordenado. Veamos, hermanos, que a pesar de nuestras desobediencias, Dios siempre da oportunidad. Dios siempre da otra oportunidad. Busca los medios, busca la manera. Pero de que me sirves, me sirves. De que me obedeces, me obedeces. Así tenga que tragarte el pez, dice. Buscó la forma y le dio otra segunda
oportunidad. Y ya estando dentro del gran pez, Jonás, yo creo que en ese momento él nota que está vivo. Y recuerda cómo fue arrojado al mar. Entonces, hace una oración. Porque nadie puede hacer una oración estando muerto, ¿verdad? Los que están muertos. Ya no tienen vida. Entonces, Jonás hace una oración desde el interior del pez. Una oración de agradecimiento. No una oración para que sea libre, sino una oración de agradecimiento, de no morir ahogado. En otras palabras, de haber sido liberado de la muerte. Veamos lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 1 y 2. Lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Como podemos ver aquí, aún dentro del pez, Dios escuchó la oración de Jonás. Esto significa que nosotros podemos orar en cualquier parte y en cualquier hora, y Dios nos oirá. Dios estará atento. Nosotros podemos clamar en cualquier momento, quizá en medio del problema, en medio de la situación que nos encuentremos, sabiendo que Dios nos escuchará. Nuestro pecado, escuche, nunca es demasiado grande. Dios puede perdonarnos si le clamamos con un corazón arrepentido. Siempre, hermanos, abrir nuestro corazón. Ni nuestros problemas o situaciones que podamos atravesar en la vida. Dios escucha nuestra oración si nosotros confiamos en Él y Él nos ayuda. Amén. Jonás estaba orando desde el interior del pez, en medio de esa situación. Gloria a Dios. Y empieza, hermanos, a recordar en su oración. Y dice el versículo 3 en adelante: me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas
y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor, mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Y luego dice el versículo 7. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Amén. Aquí podemos ver que cuando la vida se escapaba, recordé al Señor. Por lo regular, cuando todo marcha bien, sin problemas, buen trabajo, y no nos falta nada, tenemos la tendencia de olvidarnos de Dios. Porque no nos falta nada. Así somos. Pero cuando nos encontramos envueltos en problemas o enfermedades o en cualquier tipo de situación, ¿qué es lo que hacemos? Clamamos a Dios. ¿Por qué antes Jonás no clamó a Dios? En vez de clamar, se fue a dormir. Pero estando ya en el problema, estando ahí en el interior del pez, él esperaba ese momento para clamar. Nosotros no debemos de esperar el momento cuando tengamos problemas, cuando nos encontremos en dura crisis o estemos enfermos para clamar a Dios. Este tipo de relación con Dios conduce a una vida espiritual no muy firme. Un compromiso con Dios firme siempre en cualquier situación, ya sea buena o mala, promueve una sólida relación con Él. Amén. No esperemos estar enfermos para clamar a Dios. No esperemos, hermanos, tener problemas. Oremos a Dios, clamemos a Dios siempre, en las buenas y en las malas. Que nuestra oración sea siempre constante, porque estamos viviendo en un mundo lleno de maldad, lleno de tanto pecado, que en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos caer. Pero debemos de permanecer firmes en Dios. Entonces esto me quiere decir que tengo que estar siempre clamando a Dios. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por mí. Hasta que me lleve con Él. Hasta ahí, hermanos, siempre tengo que estar clamando. Siempre tengo que estar pidiendo. Sigue diciendo el texto: elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Si nosotros hacemos este tipo de oración, debemos de creer que nuestras oraciones van a la misma presencia de Dios en el cielo. Hoy venimos a orar. Ahora la pregunta es: ¿cuántos creen que Dios ha escuchado su oración? Porque nosotros venimos a orar confiando que Dios nos escucha. Pero si nosotros venimos a orar a ver si Dios me escucha, a ver si Dios tiene compasión de mí, a ver si Dios se compadece y me ayuda. No, hermanos. Nosotros debemos de confiar en lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios. Debemos de estar seguros, porque la seguridad, hermano,
nos da la victoria, nos da el triunfo. Amén. Jonás sigue diciendo en el versículo 8 del capítulo 2. Yo lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero luego dice en el versículo 9: pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene sola del Señor. En el mismo momento en que Jonás estaba ofreciendo sacrificios de alabanza a Dios, Dios interviene a su favor. Veamos lo que dice el versículo 10. Y esto me gusta. Entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás. Aquí dice, sobre la playa. En la Biblia al día dice, entonces el Señor dio una ¿qué? Una orden. Amén. Y aquí nos damos cuenta, podemos ver que Dios tiene el control de todo. Amén. No solamente de nosotros como hombres, sino aún de los animales, de las especies del mar. Tiene el poder de hacer lo que Él quiera hacer. Amén. Él no pide consejo de nadie. Él es el creador del cielo, escuche, de la tierra, del mar y de todo lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, de que lo que hay en el universo y de lo que hay en el mar. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Tuvo que suceder todo eso para que Jonás entendiera su llamado. ¿Cuántos de nosotros somos llamados a servirle a Dios? ¿Cuántos de nosotros somos llamados a vivir una vida santa y agradable delante de los ojos de Dios? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Obedecer. Obedecer. Porque Dios va a buscar la forma de que me sirves, me sirves. Yo te escogí. Tú eres mi hijo. Y tú vas a recibir la heredad. Tú vas a recibir lo que yo tengo para ti. El Señor es bueno. No esperemos estar en problemas para reconocer quién es Dios. Amén. Sino siempre, hermanos, estemos firmes. Busquemos a Dios. Yo les animo, hermanos, a que nos esfuercemos cada día. Dios es bueno en su misericordia. Y vamos a seguirle hablando más de Jonás, pero realmente aquí me estoy dando cuenta, yo nunca había hablado o escudriñado más, y quizá hay más cosas, hay muchas más cosas que podemos encontrar, pero aquí vemos, Dios siempre va a buscar la forma de hacernos volver a sus caminos. Amén. Nos ponemos de pie.
y oramos a Dios. Poderoso Dios, en esta hora, Dios mío, estamos delante de tu presencia. Recibe toda la honra, recibe toda la gloria. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Primeramente, Dios mío, te doy gracias por haber hablado a mi vida. Y también te doy gracias por hablar a la vida de cada uno de mis hermanos. Y quizás, Señor, haya alguien que se ha alejado de tus caminos, pensando, creyendo que puede huir de tu presencia, Señor. Ayúdalo para que Él pueda reconocerte como el Dios único, el Dios verdadero. Te lo pedimos, mi Señor. Obra de una manera grande, obra de una manera especial, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y en el nombre de Jesús lo recibimos. Gracias, mi Señor. Ahora, Padre mío, al estar delante de ti, te damos gracias por habernos permitido estar en este lugar. Hemos venido, Señor, a presentarte nuestras peticiones, nuestros ruegos. Gracias. A hoy sabemos, Padre mío, y siempre lo hemos sabido, pero a hoy nos recuerdas en tu palabra que tú escuchas. Gracias, mi Señor. Te adoramos y te bendecimos desde ahora y para siempre. Vamos a salir, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y permite que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu repose con cada uno de los presentes y ausentes desde ahora y para siempre. Amén y amén.